introducción y ahora nos falta hablar como, bueno, ya pasó el intercambio gaseoso pulmonar y recuerden que tenemos dos principales formas de transporte de los gases en la sangre. ¿Qué formas eran esas? ¿Recuerdan? Transporte, la hemoglobina. Entonces, nosotros teníamos una parte que estaba disuelta en el plasma y la mayor cantidad de oxígeno que iba a estar unido a la hemoglobina. Decimos que es un casi 98% del oxígeno. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en esta parte. ¿Cómo es que va a variar el porcentaje de saturación de la hemoglobina de oxígeno? ¿Okay? Entonces, algo importante es que durante el ejercicio, si la persona, por ejemplo, bueno, ¿qué creen ustedes que pasa con el agua corporal total de una persona que está haciendo ejercicio? 10 minutos, sobre todo si la persona está en un ambiente caliente, no está hidratándose bien, 10 minutos. ¿Okay? Entonces, si yo no cambio la concentración de hemoglobina, pero cambio la cantidad de volumen en el que está disuelta, podemos decir que hay algo que se llama hemoconcentración. Es decir, no es que hay más glóbulos rojos, no es que se está produciendo más glóbulos rojos en ese momento, sino que simplemente si hay menos volumen en el que está disuelto, va a estar más concentrado. Entonces yo siempre les digo que esto es como si uno tuviera un fresco de chan. Entonces usted tiene cierta cantidad de bolitas de chan y entonces hace un fresco. Si usted hace el fresco y le echa muy poquita agua, ese fresco va a quedar muy concentrado. Si hace con la misma cantidad de bolitas de chan el fresco, pero le echa mucha agua, queda muy disuelto. Entonces decimos que la hemoglobina durante el ejercicio puede pasar, si estaba por ejemplo en 5 gramos entre decilitro, a 16.5 gramos entre decilitro. Esos valores pues no siempre son estos, ¿verdad? Nada más un ejemplo. Pero sí hablamos de que hay hemoconcentración de hasta un 10%. Y esta hemoconcentración precisamente es porque se disminuyó este líquido intravascular, es decir, el volumen en el que estaba diluido la hemoglobina. ¿Sí? Y entonces nosotros veíamos que la unión de la hemoglobina con el oxígeno, es decir, el porcentaje de saturación de hemoglobina, iba a cambiar dependiendo de la PO2 arterial. Entonces, si aumentaba la PO2 arterial, aumentaba el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y esto se llamaba la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto era la PO2 de la sangre arterial? PO2. 100 milímetros de mercurio. Entonces a 100 milímetros de mercurio, si uno se va aquí a la curva, se logra un porcentaje de saturación, bueno ahí, perdón, no se ve, pero normalmente se logra un porcentaje de saturación de la hemoglobina como de un 98% más o menos. ¿Cuánto era la PO2 en la sangre venosa? Si nosotros nos venimos acá a la gráfica, esta PO2 va a lograr un porcentaje de saturación de hemoglobina más o menos como de un 70-75%. Este es el comportamiento normal. ¿Se acuerdan por qué era que tenía esta forma, como en S? Si no era así una línea, nada más. Yo tenía que hacer una fuerza, pero no sé cuál es. ¿Cuántos sitios de unión 8. tenemos en la hemoglobina para el oxígeno? 4. Ajá. Era igual de fácil unir un oxígeno a la hemoglobina que unir el último oxígeno. No. Entonces teníamos algo que se llamaba el cooperativismo.
Entonces simplemente era que cuando se unía la primera molécula de oxígeno a la hemoglobina, teníamos un cambio conformacional que hacía que la hemoglobina expusiera su sitio de unión al oxígeno. Entonces, es más fácil unir las últimas moléculas de hemoglobina. Por eso no es así recto. ¿Okay? ¿Qué pasaba con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno si nosotros teníamos un aumento de la temperatura? ¿Qué pasaba si teníamos una disminución del pH? Disminuía. ¿Qué pasaba si teníamos un aumento en la CO2? Disminuía también. ¿Y qué pasa con los músculos activos? Si estamos teniendo contracción, pues se dan precisamente todas estas condiciones. Entonces, nosotros decimos que cuando la hemoglobina está cerca de estos tejidos con aumento del metabolismo, vamos a tener estas condiciones que van a generar que la curva inicial, que era la continua, se corra hacia la derecha. Es decir, que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Voy a decirles teleológicamente. Entonces, tiene sentido que si los músculos que están más activos, la hemoglobina pasa por ahí, disminuye su afinidad, entonces es más fácil que entregue el oxígeno en donde se necesita. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos fijáramos, ¿se acuerdan que era la P50? Era la PO2 a la que se alcanza el 50% de saturación de la hemoglobina. Entonces, si yo me fijo en la curva inicial, con más o menos 20 milímetros de mercurio, yo ya lograba el 50% de saturación de hemoglobina. Pero ahora necesito una PO2 mayor, o sea, casi 30 milímetros de mercurio para lograr ese 50% de saturación. Es decir, hay disminución de la afinidad por el oxígeno. ¿Okay? Hay un término que es importante y es este que se llama el coeficiente de utilización de oxígeno. ¿Okay? Entonces, perdón, el coeficiente de utilización, así, sin la parte del oxígeno que dije al final, coeficiente de utilización, porque puede ser coeficiente de utilización de muchas cosas. Entonces, el coeficiente de utilización, en este caso, sí va a ser qué tanto de la hemoglobina cede su oxígeno al pasar por los tejidos. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos acá arriba, una persona que está en reposo, vimos que la sangre arterial va a entrar con un montón de oxígeno, en este caso nos lo están diciendo así, concentración 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Pasó por un tejido y al salir salió con 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. Es decir, si pasó de 20 a 15, decimos que la diferencia arteriovenosa es de 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. O sea, no es todo bien. En ejercicio nosotros vemos que entra con 20 mililitros de oxígeno, o sea, igual es la misma sangre arterial, pero va a salir con menos, con 5 mililitros de oxígeno. Es decir, esta diferencia arteriovenosa aumentó a 15 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. ¿Por qué es que aumentó esta diferencia arteriovenosa? ¿Qué se les ocurre? Como hay más vasos sanguíneos reclutados, diría yo. Hay vasos sanguíneos reclutados, eso va a generar que pueda llegar más sangre a esos tejidos. Pero ¿qué van a estar haciendo esos tejidos? Por la demanda energética, ¿verdad? Exactamente, entonces aumenta esa demanda energética, entonces a fin de cuentas se está consumiendo más oxígeno, generando más ATP, y ese ATP eventualmente es usado, por ejemplo, en ciclos de los puentes cruzados. Entonces, en los tejidos activos aumenta esa utilización de oxígeno. Es por eso que la sangre va a salir
con aún menos oxígeno del lado venoso. Esto es de manera general, e incluso si uno ya lo vea específico en un músculo activo, vean que entró igual con 20, pero ahora va a salir con 2 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. O sea, esa diferencia arteriovenosa es aún mayor. Sí. ¿Solo influir en la presión? Sí, eso puede influir en la PO2 final. Entonces, en ejercicio aumenta la diferencia arteriovenosa porque aumentó el coeficiente de utilización en los tejidos activos. ¿Todo bien con eso? Entonces, este es un resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, vean, tenemos en el eje X PO2, eje Y saturación. ¿Ok? Y acá vemos en estas unidades que vimos antes que son volúmenes por ciento, es decir, cierto volumen por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, ¿cómo dijimos que era la PO2 en la sangre arterial? 100. Entonces, si yo vengo y me fijo, 100 mililitros de sangre, tenemos una saturación de la hemoglobina de 97%. ¿Ok? PO2 venosa en reposo 40. Nos fijamos en la saturación en este caso, 75% de saturación de la hemoglobina. Si nos fijamos en los volúmenes por ciento, la sangre arterial tenía 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y del lado venoso llegaba, véanlo aquí, ahí, a 15 más o menos. Entonces, lo vemos aquí, 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Okay? ¿Qué pasa en ejercicio? ¿Qué fue lo que... ¿Cuál es su nombre? ¿Se me olvidó? Aaron, lo que me dijo Aaron, que entonces si eso iba, esta disminución en los volúmenes iba a significar también una menor PO2, pues sí, porque precisamente hemos dicho que la sangre entraba con 20 mililitros de oxígeno, pero iba a salir con mucho menos. Por ejemplo, ahí nos decían el ejemplo como de, creo que era como 5 o puede ser 10, acá le ponen como 10 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Entonces vean que eso quiere decir que la PO2 venosa en ejercicio disminuyó. Ahora no está en 40, sino que salió con 30 milímetros de mercurio. Y eso quiere decir que se logró un porcentaje de saturación de 59%, o sea, apenas casi 60%. Entonces la presión de un gas haciendo la sangre que viaja de las arterias a las venas va a estar también asociada con el volumen que hay de ese gas como tal. Sí. Si se acuerdan que, digamos, la concentración del gas disuelto era lo que iba a determinar las interacciones entre esas partículas de gas. Sí. Y estas interacciones, a fin de cuentas, es lo que determinan la presión parcial. O sea, en realidad la presión parcial es esas interacciones que ocurren entre las moléculas de oxígeno entre sí. Si yo tengo más moléculas de oxígeno, interactúan más entre sí, como que pegarían más entre sí, entonces hay más presión parcial de ese gas. Sí. ¿Tienen alguna pregunta con este gráfico, chicos? Okay. Y entonces ya nos faltaría nada más lo último, que es qué pasa con este intercambio ya en los tejidos. Entonces pues dijimos que se iba a estar utilizando más oxígeno, aumentaba el coeficiente de utilización, aumentaba la diferencia arteriovenosa, y ahora nada más nos falta ver cómo era que se transportaba ya adentro de los tejidos. Entonces recuerden que era importante la mioglobina, que era lo que iba a transportar el oxígeno que ya entraba al tejido hasta la mitocondria. ¿Okay? Si nosotros comparamos
una curva de saturación de la hemoglobina versus la mioglobina es más afín por el oxígeno. ¿Okay? Tiene una pendiente mayor. ¿Preguntas? Sí. Otra. Digamos, la mioglobina, ¿sí? Al final de cuentas, tiene más afinidad al oxígeno, ¿sí? Pero la misma va a ser la misma porcentaje de saturación, 97, 98. Si es sangre arterial, pues sí, normalmente, o sea, porque lo que le está llegando, o sea, la mioglobina lo que le está llegando es el oxígeno que difundió y está dentro de la célula, por ejemplo, dentro del miocito, y cómo se va a transportar ahí adentro de eso. Entonces, no se ve afectada como tal a, por ejemplo, cambio del pH en la sangre o... Va a ser menos afectado por esos cambios. Entonces, bueno, este es el resumen como de las funciones del sistema respiratorio y de los cambios que vimos. Nada más nos falta ver uno. Que es que recuerden que otra de las funciones del sistema respiratorio era que iba a funcionar la regulación del pH. Entonces, este equilibrio ácido-base dependía de una parte que van a ver en el renal, que no sé cómo, creo que lo ven ahorita un día de estos, de ciertos amortiguadores y del sistema respiratorio. Entonces, si nosotros en los tejidos teníamos un aumento del metabolismo, se podía empezar a producir más hidrogeniones. Estos hidrogeniones eventualmente podían llegar a aumentar la producción CO2, de forma que ese CO2, recuerden que al ser un gas volátil, podía ser expulsado del cuerpo. Entonces, acordémonos un poquito de los quimiorreceptores, que no hemos hablado tanto de eso. Pero recuerden que teníamos periféricos y centrales, que los estímulos iban a ser un poquito diferentes. ¿Ok? ¿Cuál era la diferencia? ¿Se acuerdan? No. Ajá. El oxígeno, la hipoxia, ¿estimulaba cuáles? El hipoxia que bueno, Vean, voy a devolverme para que... Todos mareados. Vean, este era... Ajá. Entonces, los periféricos eran estimulados por la hipoxia y la diferencia era que los centrales eran sobre todo por acidosis. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros veíamos la... Estoy como que siento que no sé si cuando les digo se acuerdan, como que es decirles como que ya deberían de saber, pero no importa, si no yo les cuento. Entonces simplemente acuérdense que cuando teníamos una hipoxia o teníamos cambios en el pH, esa disminución en el pH iba a estimular estos quimiorreceptores. Si nosotros teníamos una acidosis metabólica, o sea que teníamos mayor producción de hidrogeniones porque teníamos tejidos metabólicamente activos, ¿qué iba a pasar con la ventilación? Aumentaba la ventilación, se estaba expulsando más CO2 y eso era lo que llamábamos una alcalosis respiratoria. Eso puede decirlo de nuevo. Una acidosis metabólica es compensado con una alcalosis respiratoria. Es decir, cuando se empieza a producir más hidrogeniones, la persona empieza a hiperventilar y al final se está expulsando más CO2. ¿Okay? Y esto es una de las formas de regulación del ácido base, que también es muy importante en ejercicio. No, pero la clase también está lleva como central. Sí. Sí, que la diferencia era también un poco si la persona estaba en apnea o no, que eso era lo que veían en la regulación. Si nosotros tenemos un aumento en la ventilación, se va a estar expulsando más CO2 y eso va a generar cambios en el pH. Entonces, inicialmente
empezamos acá en reposo con un pH, no es que el pH esté en 0, sino que este es el basal, y simplemente con el aumento en la ventilación vamos a ir generando un cambio en el pH de los líquidos. Entonces es una forma de regulación del estado ácido-base en ejercicio. Entonces, en ejercicio moderado, ¿yo debería tener cambios en el pH sanguíneo? No. ¿Debería haber cambios en la PO2 y PCO2 arterial? No. Entonces, si nosotros vemos este gráfico en donde eje X es como la intensidad del ejercicio, o sea, el porcentaje de consumo de oxígeno máximo, inicialmente estos valores se quedan relativamente estables. ¿Okay? Eventualmente, si ya aumenta mucho la intensidad de ejercicio, sí vamos a empezar a ver hipoxemia, o sea, disminuye el oxígeno arterial, puede disminuir un poquito el pH, y eso es porque a pesar de que existen mecanismos compensatorios, no está siendo suficiente y se disminuye el pH. ¿Por qué creen que tendríamos una disminución de la PCO2 arterial? Por la calosina. La persona está hiperventilando, entonces está expulsando CO2. Entonces disminuye tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Obviamente vean que esto es los cambios más bruscos a un consumo de oxígeno máximo. Okay. Entonces, ejercicio. Aumenta el consumo de oxígeno en los tejidos activos. Aumenta la producción de CO2. Aumenta la ventilación. ¿Okay? En ejercicio moderado no deberíamos ver cambios gases arteriales ni en el pH. Esperaríamos un aumento del gasto cardíaco, un aumento del flujo sanguíneo pulmonar e inicialmente que se mantenga la relación ventilación-perfusión. ¿Qué pasa con la curva de saturación de la hemoglobina? Se corre a la derecha, disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta con lo que hemos visto? No. Bueno, vean, voy a ver si esto funciona.